Me da mucho gusto en saludar la gentil comparecencia a nuestros micrófonos del señor economista Mauricio Pozo. Él es director de la Escuela de Negocios de la Universidad CEG, conocido exministro de Estado, autoridad en materia de cultura económica. Así es que nos sentimos honrados, Mauricio, con su presencia. Yo quería preguntarle el tema del impuesto verde. ¿Usted piensa que el impuesto verde tiene este momento todas las condiciones para que sea devuelto al espacio donde se liquidan las cuentas y se liquidan las iniciativas? Nos sirvió para bien una temporalidad, pero este momento se están pasando ahora sí de vivos, ilustrados, muchas autoridades económicas que piensan o han pensado mantenerlas como un fuetazo de castigo económico. Yo hice unas cuentas y la sumatoria total de lo que hemos recibido por este impuesto alcanza una cifra monumental, por aquí lo tengo, que ya la refiero. ¿Cuál es su opinión sobre la suerte del impuesto verde? ¿Cómo se lo inventó? ¿Y cuál ha sido este caudaloso destino de recursos succionados injustamente a ecuatorianos más bien de connotación de pobre o de mediana estatura económica? Estos ecuatorianos han tenido que pagar los platos rotos de cuantos gobiernos se han turnado en los últimos años. Y la recopilación de estos recursos creo que avanza a una cantidad muy significativa. Yo tenía los datos que ya mismo los ubico y que usted seguramente los debe tener ahí. Señor economista Mauricio Pozo, bienvenido. ¿El impuesto verde tiene ya un destino final? Gracias, Gonzalo. Más que para enriquecer a los ministros de Economía de turno, para aliviar y suavizar condiciones de un tenedor de un vehículo que a fuerza de contribuir a la salud de todos los ecuatorianos ha estado paga y paga y paga por vetustos automotores que naturalmente estaban contaminando. Pero el gobierno los usó en gasto corriente, se avispó. Y entonces esta situación no puede continuar porque el sacrificio también para los ciudadanos de la clase media ha sido muy gravitante en su situación económica. Economista, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Primero señalar que este es un impuesto que se inició en el año 2012 y que buscaba a través del mismo tener una forma de ayudar a la preservación del medio ambiente, desestimulando el uso de automotores de alto cilindraje que por lo tanto emitían más gases contra la sana naturaleza que se busca tener, y sobre esa base se instrumentó este impuesto. A lo largo de los años, estamos hablando del 12 a la fecha, en la práctica han sido 8 años, a un promedio de 100 millones, algunos años un poco más, en algunos años un poco menos. Estamos hablando de 800 millones aproximadamente, que es la cifra que usted seguramente calculó. Es lo que se ha recaudado por este concepto. Pero el objetivo original del impuesto de precautelar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, en la práctica no se dio por varias circunstancias. Una de ellas tiene que ver con una simple pregunta: ¿quiénes son los que utilizan vehículos que contaminan más? Unos pueden ser los que efectivamente tienen la capacidad de comprar un vehículo
sobre los 1.500 centímetros cúbicos, un vehículo más grande, consume más y por lo tanto contamina Poluciona más. más. Y el otro es aquel que no puede comprar un vehículo nuevo y que tiene un vehículo viejo, un vehículo de años anteriores, y que por su propia técnica, estructura, tecnología, también contamina más. ¿Y quiénes son ellos? Son clases populares, son gente de estratos medios bajos inclusive, y que obviamente no tienen capacidad económica de comprar un carro con nueva tecnología. Entonces, en la práctica, no ha podido de alguna manera manejar ni el objetivo original del impuesto, ni tampoco lo que debería tener cualquier impuesto, que es un objetivo distributivo. Los impuestos tienen que perseguir algo, no es un tema simplemente de restarle financiamiento, recursos, liquidez al sector privado para cualquier cosa, ni por cualquier concepto. Es con algún objetivo de política económica, y ese es el objetivo de los impuestos. Los impuestos es el instrumento de mayor control por parte de los gobiernos, y que tiene que buscar, entre otros objetivos, metas que tienen que ver con la distribución de los recursos y la optimización de fondos por parte del Estado. Este impuesto es más o menos compatible al desdibujamiento que se produjo cuando se aprobó, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto tampoco estuvo en el Ecuador hasta antes del 2007. Esos impuestos lo introdujo el expresidente Correa, recordemos, con una tasa del 0,5 y terminó con una tasa de impuesto del 5%. Y nunca salió más plata del país que con el impuesto a la salida de divisas. Es decir, es un impuesto que no cumplió su rol, pero que lamentablemente por los problemas presupuestarios, por el desorden fiscal, por el dispendio de recursos, por la indisciplina en el manejo de las finanzas públicas, terminó siendo utilizado con fines recaudatorios, que en el caso particular de este impuesto verde que estamos conversando, terminó siendo exactamente de la misma manera. Un impuesto establecido con fines recaudatorios, y que por lo tanto mi posición sobre este tema es que debería darse paso a una eliminación del mismo, así como la eliminación del otro impuesto que decía, el impuesto a la salida de divisas, que ese sí es bastante más representativo. Ese recauda alrededor de 1.200 millones al año. En este caso estamos hablando de alrededor de 120 millones al año, que no es una cifra pequeña, pero obviamente es bastante menor que la otra. Economista, se hizo con un propósito muy laudable. Se dijo, a ver, este impuesto va a medio ambiente, a la respectiva cartera de Estado. Van a ser cifras muy importantes y en efecto la perspectiva desde el 12 al 18 menciona un ingreso de 96 millones en el 12. En el 2013, como 115 millones de dólares. En el 14, 115 nuevamente. En el 15, 114. En el 16, 139 millones. En el 2017 se han recaudado 111 millones. Y en el 2018 es lo más significativo de toda la temporalidad de vigencia de este impuesto. En el 2018 hemos recaudado o han recaudado 154 millones de dólares. En total, se menciona que con el 19 el Estado ha recibido aproximadamente 884 millones por concepto del impuesto verde. Es la cifra que yo le cité hace un momento. Exactamente. Increíble, ¿no? Increíble. Claro, es una cifra importante, pero recuerde, es una cifra en 8 años, ¿no? No es una cifra en un mismo año. ¿Y para qué ha servido? Bueno, como usted conoce, Gasto corriente. los recursos entran al presupuesto
y se diluyen en la estructura del gasto que tiene el presupuesto del Estado. Como la estructura del gasto en el gobierno anterior fue mala, el 70% de los impuestos en general se fueron a gasto corriente. Pero y lamentablemente... el nombre del impuesto tenía una connotación medioambientalista, pero nos engañaron, ¿no? No cumplió el rol, pues, González, lo que yo le decía. Eso explíquenos. ¿A dónde fue a parar esto? Usted no puede establecer un impuesto que desdibuje el objetivo para el que fue creado. Este es un impuesto que se llamó impuesto ambiental para la contaminación, para buscar la eliminación o la reducción de la contaminación vehicular. Y terminó cumpliendo un rol recaudatorio. El impuesto a la salida de visas es igual. Nunca salió más plata que con el impuesto a la salida de visas. Por lo tanto, no cumplió el rol que fue para lo que fue creado. Por esa razón me parece que este es un impuesto que, a pesar de que ha generado en promedio algo más de 100 millones por año, es un impuesto que, por no cumplir ese rol y porque yo creo que puede ser perfectamente reemplazado con reducciones de gasto adicional que hay que hacer en el presupuesto del Estado, tiene que buscarse su eliminación, más aún que tiene un impacto negativo en sectores de clases medias y bajas. Gonzalo, lo que yo le decía. ¿Quién tiene un carro de hace 20 años que contamina más? El que no tiene plata para comprarse un carro del año o de poco uso. Ese es el que tiene un carro. Pero el Estado le sacó más que un carro. No, por supuesto. Más que un carro nuevo. Ahora sacan ejemplos que son reales de que las matrículas del carro, por la vigencia de este impuesto, termina siendo casi igual que el valor de mercado del vehículo, lo cual es un total contrasentido. Entonces esto no tiene sustento de mantenerse, y por esa razón... Y la contaminación está multiplicada geométricamente en Quito y en todas las ciudades ecuatorianas, porque, mire, cobran por el lado del impuesto verde para una mejora del medio ambiente, del aire que respiramos. Pero paralelamente, las alícuotas de importación de vehículos crecen geométricamente y se benefician los círculos empresariales que se dedican a la importación de vehículos y vehículos no muy convenientes que digamos, tanto mecánica como por el tema de los combustibles. Automotores ciertamente cómodos en el precio, pero baratos también en la estructura, con peligros de que puedan ocurrir accidentes y los perjuicios ser alarmantes. Pero eso no es todo. ¿Qué otras consideraciones hay para derogar este impuesto? Yo le había comentado que cuando se establece un impuesto tiene que buscar respetarse el principio sobre el cual se creó ese impuesto. Los impuestos, técnicamente hablando, Gonzalo, tienen que recaudar lo que técnicamente deben recaudar sin perder el objetivo para el que fueron creados, sin generar distorsiones a otros sectores y que no se conviertan, sino que se conviertan en un instrumento netamente recaudatorio. Esos son principios, yo le diría, de la doctrina internacional tributaria que tienen que respetarse. Cuando no se respetan estos principios de la doctrina, ese impuesto no cumple el rol para el que fue creado. Sí, ahí no amerita una devolución, por decir de alguna manera. Yo le veo una práctica complicadísima. Y sobre todo porque le puedo garantizar que no hay plata. O sea, ¿contra qué van a devolver esa cosa? Yo le veo eso difícil, pero obviamente que esto pueda ser derogado y aquí en adelante se busque un mecanismo alternativo de buscar mejorar el tema de la limpieza del ambiente. Eso es un tema que sin duda tienen que caminar en esa línea. Yo no soy un experto en temas ambientales, pero sí hay mucha experiencia en otros países que se puede emular para ver hacia dónde caminamos. Yo le doy simplemente una o dos reflexiones. El país tiene que ir caminando hacia la transportación eléctrica, hacia allá tenemos que ir. Sí. Y uno que tiene que dar el primer paso en eso es la transportación pública.
O sea, hacia allá tenemos que ir reemplazando toda la vetustez que tenemos en la transportación pública actual por transportación eléctrica. Y hacia allá, y ahí empezamos a colaborar de alguna manera en la línea de protección ambiental. Y yo creo que hay algunos otros pasos bastante más eficientes que buscar un instrumento de esta naturaleza como dije, lo que hace es simplemente desnaturalizar el objetivo para el que fue creado. En el fin de año, el señor presidente ya se dio cuenta de que este impuesto tenía que volar y ordenó, francamente, la eliminación del impuesto verde, como recordamos. He decidido, por ejemplo, eliminar ya el mal llamado impuesto verde, pues ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas. Es distorsionante, ya que grava el patrimonio antes que la contaminación ambiental. Señor presidente. No, es correcto lo que cita el presidente, es absolutamente correcto. No hay mucho que discutir sobre ese tema. Entonces tenemos que caminar en esa línea. A mí lo que ¿Con más qué bien... reemplazamos? Porque es un impuesto que estaba otorgándole... Y la pregunta es, ¿con qué reemplazamos y con qué reemplazaríamos una eliminación, aunque sea gradual, del impuesto a la salida de divisas? Porque ese sí recauda bastante más, desde el tercero en recaudación después del IVA y el impuesto a la renta. ¿Con qué reemplazamos? Uno, con una suerte ¿Y usted de... tiene la solución? No es que tengo la solución, tengo un poco los conceptos sobre los cuales se debe trabajar. Yo creo que todavía existen algunas exenciones que son excesivas. Yo no hablo de aumentos de impuestos, pero sí creo que todavía hay espacios de recaudación que no se recauda lo que tiene que recaudarse, uno. Y dos, creo que hay que hacer un esfuerzo adicional en el gasto. Cuando usted fiscalmente no puede recibir todo el ingreso y tiene mucha grasa en el gasto, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa grasa en la administración correísta y morenista ha sido en burocracia, seguramente. Es en burocracia, pero la burocracia lleva consigo bienes y servicios, que es un gasto enorme. Y el otro gasto corriente, ¿Eso Gonzalo, es como un valor agregado? Bueno, los bienes y servicios, todo lo que está atado al tamaño burocrático de un Estado. Porque usted para contratar a una persona necesita comprar muebles, muchos de ellos tienen carro, muchos de ellos tienen celulares, o sea, es todo un gasto involucrado, o se utiliza luz, hay uso de oficinas, o sea, es todo un gasto atado a la contratación de burocracia, no es un tema suelto. No es solamente suelto. No es solo el sueldo, digamos, de la persona, es todo lo que conlleva eso. Y además, esto del gasto corriente contempla también el pago de intereses de la deuda pública. Si usted entra en un proceso de reemplazo de deuda cara por más barata, usted va a reducir el gasto corriente en intereses de la deuda. Y esa es otra forma adicional de apoyarse en el lado del gasto para ir reemplazando lo que no va a recibir por los impuestos que está eliminando. Entonces, esta es otra de las maneras como usted puede ir compensando la baja impositiva, la baja recaudación por estos impuestos, con una reducción adicional del gasto que tiene que continuar. Porque recuerde algo, el gasto público respecto al PIB se duplicó en la década pasada. ¿Ha bajado? Sí ha bajado, pero todavía queda mucho espacio por recorrer. Ayer en una conferencia de prensa muy amplia y en una renovación de su gabinete ministerial, sana envidia provoca la situación chilena. Es una población vigorosa, creativa, contributiva y no tiene las conflictividades que aquí se visualizan. Ayer hizo un importante anuncio tributario, racional, con un esfuerzo creativo impresionantemente grande, el presidente Piñera. Estuvimos como para grabar y yo llamé aquí para que grabemos esa intervención, la editemos, ojalá podamos ofrecerla mañana a nuestra audiencia. Fue ya en horas de casi la noche
que Piñera se refirió a nuevos impuestos que me parecieron muy inteligentes, muy dinámicos y incluso aptos para nuestro país. Lo analizaremos quizá en los próximos días, que tendré la posibilidad de molestarles, señor economista. Me interesa su opinión. Con el mayor gusto, Gonzalo. Sí, ayer fue esa rueda de prensa y créanme que las cosas que anunció en política de fomento, especialmente industrial, también es otro elemento sustantivo para un recambio en lo que está haciendo Chile, que ya lo ha hecho bien durante tantos años. Pero el modelo chileno sí es bastante interesante, por decirlo menos. Así es. ¿Qué opinión tiene usted de Chile en materia tributaria y económica? Bueno, en términos de modelo, ¿no? Ese país es un ejemplo de la forma como se tiene que hacer política económica. Es la persistencia, es la dirección, es la constancia, es la perseverancia, independiente, yo le diría, de las inclinaciones ideológicas de los gobiernos de turno. Porque la estabilidad chilena se empieza a consolidarse en el año 85, que estaba todavía Pinochet, porque Pinochet salió en el 90. Es decir, los últimos años de Pinochet y los siguientes años, el primer presidente de la coalición, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, la señora Bachelet con sus altibajos, Ricardo Lagos, el señor Piñera, es decir, todos ellos a lo largo de los años han continuado los principios de manejo económico en el sentido de una política fiscal contracíclica, que ahorre los excedentes, que no se excede en el gasto, que el endeudamiento sea controlado, todos los principios que parecen sonar obvios, pero que en la práctica no necesariamente son tan obvios, y son los que le ha permitido a ese país estar donde está, pues, Gonzalo. En Chile ya no se está comparando con países de la región como metas, sino del primer mundo. Claro, Chile está midiéndose con Corea del Sur. Correcto. Hacia allá queremos caminar. Chile ya no tiene pobres. No me diga. En cifras internacionales ya no hay pobres en Chile. ¿Cómo se considera? Hay clase media, hay una clase media. Ya. Y yo no le digo por el índice de los $2. ¿Pero cuáles son los parámetros para abandonar internacionalmente hablan de $2.50 diario o para abajo es pobre. Pero tiene esos, manejarle con pinzas, porque usted gana $2.60, ya no es pobre, pero en la práctica sigue siendo pobre. Entonces eso no hay cómo manejarlo así tan radicalmente, sino en acceso a las necesidades básicas, en capacidad de atender todos los requisitos que requiere su familia, en poder tener servicios de salud, de educación adecuados, en tener una jubilación digna. Todos esos son principios de cobertura. ¿Qué es lo que tiene Chile? Una clase media gigantesca, que es a donde tienen que apuntar los países. ¿Qué es lo que tienen los países nórdicos de Europa? Una clase media gigantesca. Uh-huh. Rico siempre va a haber, Gonzalo. Lo que hay que tratar es que no haya pobres y que la mayoría tenga acceso a la cobertura de sus propias necesidades. ¿En qué porcentaje de pobreza estamos nosotros? 23%. Es bastante. Es bastante, pero ya le digo, 23 medido de esa manera. Si usted sube el andarivel no de $2.50 o de 85 al mes, sino al 90, hay bastante más gente que está en ese estrato. Y la mejor prueba de ello es que el 60% de la población en edad de trabajar, población económicamente activa para ser más exacto, está desempleada o está subempleada. Y esa gente obviamente no cubre, muchos de ellos, lo que requiere para tener una cobertura integral y adecuada de sus necesidades familiares. Y usted es muy querendón también del elemento del parámetro confianza, cómo se la suscita en estos tiempos y cuál es el beneficio que la confianza da a un modelo o esquema económico. La confianza es lo que le permite a cualquier persona o a cualquier empresa invertir. Si usted no tiene confianza, no invierte. Si
si usted no confía en que la situación se va a mantener o que va a mejorar, que no van a cambiar las condiciones, de que le van a respetar su contrato, de que va a tener la demanda que está estimando, etcétera. Si usted tiene esa confianza, usted invierte. Si no tiene esa confianza, no invierte. Y eso es igual en la gente de afuera. En ese sentido, a mí me parece que la confianza es algo que es básico para una buena... Obtener confianza. Hacer las cosas con la perseverancia, la constancia, la dirección que requiere, no generar inestabilidad, dar certidumbre de las metas a donde se va a alcanzar, tener transparencia de la información, difundir todo lo que tiene que difundir. A la inversa le pregunto, ¿cuáles son las desconfianzas que prevalecen todavía en la situación ecuatoriana? Que tienen miedo de que el gobierno no persiste en el programa que acaba de acordar o que el programa con el fondo, por ejemplo, no se cumpla como tiene que cumplirse. Tienen miedo de que mañana cambien las reglas tributarias nuevamente. Ven que todavía no se despolitiza la justicia y no hay una justicia independiente que les va a tocar acceder. Si ¿y respecto de las inequidades? Es un tema que va de la mano. Es decir, los procesos de inversión que generan estabilidad y crecimiento ayudan a que haya más inclusión y eso va en la línea de que haya menos pobres y obviamente las diferencias también se pueden ir poco a poco ¿Cómo se mide reduciendo. o cómo se visualiza un economista progresista? Yo en eso no, yo diría que un economista con mediano sentido social y con sentido social, porque la economía es eso, pues, Gonzalo. Claro. No puede haber economistas que no tengan sentido social. Sí. Aquí probablemente discrepemos en las formas como alcanzar esas metas. Pero hay economistas que sirven a la empresa privada. Pero si usted a lo largo de los años, claro, pero eso no quiere decir que no cumpla un rol. Pero ¿cómo debe ser cumplido ese rol en la asesoría al dueño del capital? Si usted tiene una empresa privada o trabaja en una empresa privada y cumple bien con sus obligaciones, paga los impuestos como tiene que pagar, protege al medio ambiente, tiene un trato adecuado con su gente, usted está haciendo un trabajo social, está cumpliendo un rol que le corresponde sin duda alguna. Y sobre esa base es sobre tienen que actuar, los economistas tienen que actuar en esa forma. Si usted a lo largo de los años ve que la política económica no genera más puestos de trabajo, la economía no crece, el país se retrasa, la pobreza aumenta, quiere decir que ha fracasado la política económica que usted ha encaminado. Lo otro son medios, son instrumentos, que baje el déficit fiscal, que me fortalezcamos las reservas, todo eso son instrumentos de manejo para poder alcanzar esos grandes objetivos que he citado. ¿En qué estado está nuestra economía en términos de responsabilidades sociales? Ahora está buscando recuperar los niveles de estabilidad que se requieren y buscando reordenar la casa que se desarregló durante más de una década. Ese es el proceso en que estamos. Lamentablemente ese ordenamiento tiene costos. Por eso es que la economía en este momento está estancada, no crece y no da todavía las opciones de empleo que quisiéramos. El populismo es nefasto, pero el populismo de izquierda es mucho más nefasto. Todo populismo es malo, Gonzalo. El populismo es una forma de ejercer la política pública sin responsabilidades, simplemente pensando en el voto de mañana y no pensando en el beneficio futuro del país. Economista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gonzalo. Muy buenos días, Mauricio Pozo. En la cadena Democracia, mejor es escuchar democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Epic, de Uribe y Schwarzkopf. Un monumento inspirado en nuestras raíces y la